Es de mi agrado comunicarles que hoy comienza oficialmente mi cobertura del proceso penal a nivel federal que enfrenta Nason Joaquín García en Estados Unidos, con la presentación de la acusación del gran jurado y de algunos antecedentes adicionales que he podido recabar hasta el momento y que espero que les ayuden a comprender y contextualizar de mejor manera los detalles del caso. Disclaimer: la imagen del oso de peluche con el moño azul solo es ilustrativa y fue generada con inteligencia artificial en Canva. Sin más preámbulo, vamos a leer un extracto del comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. Líder de la Iglesia La Luz del Mundo acusado por el Gran Jurado Federal de producir y poseer material de abuso sexual infantil. Miércoles 25 de octubre de 2023. Los Ángeles. Un gran jurado federal acusó hoy al líder de la Iglesia Mexicana La Luz del Mundo de 2 delitos graves alegando que él produjo y poseía material de abuso sexual infantil que mostraba a una víctima de 16 años. Nason Joaquín García, de 54 años, anteriormente actuó como ministro de la Iglesia de Santa Ana y desde diciembre de 2014 dirige la Iglesia en México. Él fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en junio de 2019 por cargos estatales de explotación sexual infantil. En la acusación federal de 2 cargos de hoy, a García se le imputa un cargo de producción de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil. Se espera que García comparezca por primera vez en la corte y se le instruyan los cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles en las próximas semanas. García ha estado en custodia estatal desde entonces y en junio de 2022 él se declaró culpable de 2 cargos de copulación oral forzada de una menor y un cargo de cometer un acto lascivo en una niña. Él está cumpliendo una sentencia de 17 años de prisión por esos delitos y está encarcelado en la California Institution for Men en Chino. Una acusación contiene alegaciones de que un acusado cometió un delito. Todo acusado se presume inocente hasta que, y a menos que se demuestre su culpabilidad en la corte. El FBI y la Oficina de Investigación del Departamento de Justicia de California están investigando este asunto. La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Catherine Richmond, del Departamento contra el Crimen Organizado y Violento, está llevando adelante la persecución penal de este caso. ¿Y qué es lo que dice la acusación en sí? Revisemos el texto completo. Tribunal de Distrito de Estados Unidos, por el Distrito Central de California. Junio de 2023. Gran Jurado. Estados Unidos de América querellante. Contra Nason Joaquín García, acusado. Acusación. Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2251, subsecciones A y E. Producción de pornografía infantil. Y título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2252A, subsección A, subdivisión 5, párrafo B y subsección B, párrafo 2. Posesión de pornografía infantil. El Gran Jurado imputa. Cargo 1, título 18, Código de los Estados Unidos, sección 2251, subsecciones A y E. En o alrededor del 6 de mayo de 2019, en el Condado de Los Ángeles, dentro del Distrito Central de California y en otras partes, el acusado Nason Joaquín García a sabiendas empleó, usó, persuadió, indujo, incitó y forzó a un menor, a saber, la víctima menor 1, que entonces tenía aproximadamente 16 años de edad, a participar en una conducta sexualmente explícita, como se define en el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2256, subdivisión 2, párrafo A, con el propósito de producir una representación visual de esa conducta, sabiendo o teniendo motivo para saber que la representación visual sería enviada o transportada y transmitida involucrando el comercio interestatal y exterior, y que dicha representación visual fue producida utilizando materiales que habían sido enviados por correo, despachados y transportados involucrando el comercio interestatal y exterior, y cuya representación visual fue de hecho transportada y transmitida involucrando el comercio interestatal. Cargo 2. Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2252A, subsección A, subdivisión 5, párrafo B y subsección B, párrafo 2. En o alrededor del 3 de junio de 2019, en el Condado de Los Ángeles, dentro del Distrito Central de California, el acusado Nason Joaquín García, a sabiendas, poseía un iPad con el número de serie DLXWM1AUHPJ4 que
contenía al menos una imagen de pornografía infantil, como se define en el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2256, subdivisión 8, párrafo A, que fue producida utilizando materiales que habían sido enviados por correo, despachados y transportados involucrando el comercio interestatal y exterior por cualquier medio, inclusive por computadora. La pornografía infantil que el acusado García poseía en el iPad incluía, pero no estaba limitada a, un video titulado IMG-0502, un video titulado IMG-0503, un video titulado IMG-0504, un video titulado IMG-0505 y un video titulado IMG-0506. Acusación formal aceptada por el gran jurado, firmada por el presidente del jurado, interpuesta el 25 de octubre de 2023. E. Martin Estrada, fiscal de los Estados Unidos. Mac E. Jenkins, fiscal adjunto de los Estados Unidos, jefe de la División Penal. Josh Mausner, fiscal adjunto de los Estados Unidos, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado y Violento. Catherine Richmond, fiscal adjunta de los Estados Unidos, Departamento contra el Crimen Organizado y Violento. ¿Cuáles son las penas que arriesgan a Son Joaquín por estos dos cargos? Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2251, subsección E. Cualquier individuo que viole o intente o conspire para violar esta sección será multado según este título y encarcelado por no menos de 15 años ni más de 30 años. No obstante, si esa persona tiene una condena anterior bajo las leyes de cualquier estado relacionadas con abuso sexual agravado, abuso sexual, contacto sexual abusivo que involucra a un menor o a un individuo bajo su tutela, o el tráfico sexual de niños, o la producción, posesión, recepción, envío por correo, venta, distribución, despacho o transporte de pornografía infantil, esa persona será multada según este título y encarcelada por no menos de 25 años ni más de 50 años. Título 18 de los Estados Unidos, sección 2252A, subsección B, párrafo 2. Quien viole, intente o conspire para violar la subsección A, subdivisión 5, será multado según este título o encarcelado por no más de 10 años, o ambos. No obstante, si esa persona tiene una condena anterior bajo las leyes de cualquier estado relacionadas con abuso sexual agravado, abuso sexual o conducta sexual abusiva que involucra a un menor o a un individuo bajo su tutela, o la producción, posesión, recepción, envío por correo, venta, distribución, despacho o transporte de pornografía infantil, esa persona será multada según este título y encarcelada por no menos de 10 años ni tampoco más de 20 años. De ser hallado culpable de ambos delitos, tomando en cuenta sus condenas anteriores, sumaría 35 años de presidio como mínimo. ¿Qué sabemos de los videos de pornografía infantil mencionados en esta acusación federal? La transcripción de la audiencia preliminar del día 17 de agosto de 2020 revela la siguiente información entre las páginas 82 y 85. Pregunta. Así que las imágenes 500 a 509 son el iPad. Los videos en el iPad que muestran a la señora Rangel, el hombre, el joven y la mujer que identificó como emparentada con John Doe 2. Respuesta: correcto. Pregunta. De acuerdo, así que usted testificó, me parece que el video muestra a la mujer no identificada o la mujer que usted ha identificado como emparentada con John Doe 2 manteniendo relaciones sexuales con John Doe 2. ¿Es correcto? Respuesta: sí. Pregunta. ¿Y el señor García aparece en la prueba 22 de la Fiscalía, que son las imágenes 500 a 509? Respuesta. No aparece de cuerpo entero, pero una parte de él sí. Y se puede escuchar su voz. Pregunta. ¿Y cómo sabe usted que es el cuerpo del señor García que entra en la imagen? Respuesta. Basado en el gran número de videos sexuales que he visto en los que él se encuentra, estoy muy familiarizado con su apariencia. Para contextualizar esta acusación, abordaremos algunos puntos que destaca el bufete Bergsman, Jackson y Quinn en su sitio web. Me imagino que reconocen a los señores Jackson y Mason.
También vale la pena mencionar a la señora Quinn, que fue la brillante abogada que redactó la petición de mandato judicial en representación de García, con la que se desestimó su primer proceso penal estatal en California. Delitos estatales versus delitos federales. El gobierno estadounidense es único en el sentido de que a los estados se les permite hacer sus propias leyes y fallos, mientras al mismo tiempo el gobierno federal asimismo determina las normas para todo el país. A veces estas leyes pueden contradecirse unas a otras. Esta diferencia en las leyes puede hacer las cosas más confusas. ¿Cuándo un delito va a ser imputado como un delito federal y cuándo va a ser imputado como un delito estatal? La clave es recordar si el delito mismo involucró a varios estados o fue contra el gobierno federal. Por ejemplo, un delito como agresión o asesinato, siempre y cuando ocurriera exclusivamente dentro de California, sería un delito contra los ciudadanos del estado, y por consiguiente el estado mismo. Si el delincuente traspasa fronteras estatales, tal vez para secuestrar a su víctima, entonces puede transformarse en un delito federal. Esto es debido a que múltiples estados ahora tienen potencial jurisdicción sobre el delito. Pese a que puede continuar siendo un delito estatal dependiendo de lo que deciden los oficiales en cada estado, el gobierno federal puede tomar la decisión de intervenir y hacerse cargo de la investigación y la persecución penal. Quiero dirigir su atención por un momento a la guía La Ley Federal de los Estados Unidos para la Ciudadanía sobre la pornografía infantil. Esto nos ayudará a entender por qué el gobierno federal está facultado para intervenir en el caso de Nason Joaquín García. La jurisdicción federal está implicada si el delito de pornografía infantil ocurre en el comercio interestatal o exterior. Esto incluye, por ejemplo, usar el servicio postal de Estados Unidos o una empresa de mensajería para transportar pornografía infantil a través de fronteras estatales o internacionales. Incluso si la imagen de pornografía infantil no viajó a través de fronteras estatales o internacionales, la ley federal puede estar implicada si los materiales, tales como la computadora utilizada para descargar la imagen o el CD-ROM utilizado para almacenar la imagen, se originaron o viajaron anteriormente en el comercio interestatal o exterior. La sección 2260 del título 18 del Código de los Estados Unidos prohíbe a toda persona fuera de los Estados Unidos producir, recibir, transportar, despachar o distribuir pornografía infantil a sabiendas con la intención de importar o transmitir la representación visual en los Estados Unidos. Es importante señalar que un criminal puede ser procesado según las leyes estatales de pornografía infantil, además de o en lugar de la ley federal. Los elementos del delito de producción de pornografía infantil imputado al líder de la luz del mundo son los siguientes. 1. Forzó a un menor a participar de un acto sexual explícito con la intención de grabarlo en videos. 2. Sabía que esos videos iban a ser transportados cruzando una frontera internacional y o interestatal. 3. Produjo dichos videos con un material, entre paréntesis el iPad, que había cruzado anteriormente una frontera internacional y o interestatal. 4. Los videos que resultaron del incidente fueron de hecho transportados cruzando una frontera internacional y o interestatal. Es por esto que aunque los metadatos de la serie de videos 500 a 509 indican que estos fueron grabados el 6 de mayo de 2019 y ese día Nason se encontraba en Guadalajara, de acuerdo a la geolocalización de su iPhone, el gobierno federal de Estados Unidos de América tiene jurisdicción sobre este delito. Volveremos a la página web del bufete del señor Jackson para analizar qué hace que los procesos federales sean diferentes. Hay muchas diferencias en la manera en que los delitos estatales y federales son perseguidos penalmente en los Estados Unidos. Principalmente, las diferencias se reducen en el financiamiento. La policía estatal, los fiscales y los jueces son remunerados por medio del presupuesto estatal. Los funcionarios federales, fiscales y jueces son remunerados a través de financiamiento federal, que es considerablemente más alto de lo que cualquier estado individual puede ofrecer. Como si esto fuera poco, hay muchas más agencias federales autorizadas para perseguir penalmente actos delictivos de los que hay a nivel estatal. A nivel federal, usted puede ser investigado e imputado por la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Impuestos Internos, el Buró Federal de Investigaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Servicio Secreto, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Al tener departamentos distintos para asuntos distintos, el gobierno federal puede destinarles a todas sus investigaciones más recursos humanos y horas más extensas. Ellos serán mucho más rigurosos y descubrirán toda la evidencia posible. La verdad es que un juicio federal va a ser bastante más difícil de ganar que un juicio estatal. La fiscalía tendrá muchos más recursos y más tiempo. Como si esto fuera poco, el juicio será en una corte federal, por lo que usted puede hallarse lejos de su hogar, su familia y los sistemas de apoyo que ha construido en su vida. Dicho esto, usted nunca debería asumir que sus cargos se trasladarán automáticamente a la Corte Federal. Después de todo, el gobierno federal probablemente solo será a cargo de un puñado de delitos determinados. ¿Cuáles son algunos ejemplos de delitos federales? Cuando se trata del Tribunal Federal, la experiencia importa. La mayoría de los abogados de Los Ángeles tienen poca experiencia lidiando con cargos federales. No solo son diferentes sistemas con normas y procedimientos desconocidos, sino que las penas por las condenas tienden a ser más severas. Y si bien los fiscales locales pueden estar sobrecargados de trabajo y dispuestos a ofrecer acuerdos para aligerar su lista de casos, los fiscales federales tienen bastante tiempo y recursos para preparar sus casos. Es por esto que las investigaciones federales pueden llevar meses o años antes de que se presenten cargos en primer lugar. En Berksman, Jackson y Quinn, nuestros abogados están bien versados en una variedad de cargos penales federales, incluyendo los siguientes: lavado de dinero, robo de bancos, secuestro, extorsión, pornografía infantil, entre otros. ¿Está permitido que tanto el Estado de California como el gobierno federal procesen a García por los mismos cargos? De acuerdo a lo que explican sus propios abogados aquí, tal parece que sí. Cito: dado que los tribunales estatales y federales están en distintas jurisdicciones, es posible enfrentar cargos por el mismo delito en ambos sistemas. Esto puede parecer violatorio de la prohibición contra doble enjuiciamiento, entre paréntesis, double jeopardy. No obstante, la Corte Suprema ha dictaminado que es legal. La mayoría de los delitos antes mencionados pueden ser imputados local y federalmente, y usted será forzado a defenderse en dos casos distintos, duplicando los gastos y el riesgo legal. Una de las primeras estrategias que empleamos cuando un cliente enfrenta cargos es intentar convencer a las autoridades federales de que es mejor que se encarguen del caso a nivel local. El estado de California no condenó a García por posesión de pornografía infantil, y en comparación las penas que arriesgaba eran irrisorias. Como vemos aquí en la demanda criminal del proceso penal estatal, el rango de sentencia por ese cargo era de 16 meses mínimo a 3 años como máximo. Consideremos ahora la reacción de la Iglesia a la Luz del Mundo a la noticia de este nuevo proceso penal que enfrentará a su líder. Posicionamiento. Respecto a la información emitida por diversos medios de comunicación, en el sentido de que una Corte Federal de Estados Unidos aceptó la presentación de 2 cargos en contra del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, el Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Iglesia a la Luz del Mundo hace público el siguiente posicionamiento. 1. Nos extraña que los cargos admitidos por la Corte Federal sean parte de los múltiples que desechó la Corte de Competencia Estatal y más aún que los presenten después de más de 4 años de proceso. 2. La Iglesia a la Luz del Mundo esperará de manera respetuosa que fluya mayor información, ya que al momento solo es del conocimiento público la admisión de los 2 cargos de parte de la Corte y no existe mayor información. 3. La aceptación de cargos por una corte de ninguna manera implica culpabilidad, más aún cuando se trata de los mismos cargos que la Corte Estatal desechó. 4. Ratificamos nuestra confianza en la inocencia y honorabilidad del apóstol de Jesucristo, hermano Naasón Joaquín García, así como nuestra disposición de seguir orando por su pronta libertad. 5. Continuaremos trabajando como hasta ahora en la predicación del Evangelio de Jesucristo, llevando a la sociedad ayuda, paz y esperanza. Seguiremos practicando la enseñanza cristiana, orar por los que nos ofenden y persiguen. Guadalajara, Jalisco, a 27 de octubre de 2023. Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Hay que aclarar que el cargo de posesión de pornografía infantil que pesaba sobre García en el caso de California se desestimó primero por un error de procedimiento y en segunda instancia como condición de su acuerdo de culpabilidad. Además, aun si Naasón Joaquín hubiera sido juzgado y condenado por ese delito a nivel estatal, el gobierno federal de todos modos podría procesarlo otra vez por el mismo hecho, como lo explican sus propios abogados en su página web. A quienes quieran ahondar en este tema en particular, les sugiero buscar en Google Doctrina de la Soberanía Dual.
A mí no me extraña que se haya abierto este proceso, porque hace más de 3 años yo personalmente reporté que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos había solicitado la custodia de García y que eso parecía indicar que había un caso federal en su contra. Un día después de mi tweet, Isaías Alvarado publicó esta nota. US Marshals solicitan a la policía de Los Ángeles la custodia del líder de la Luz del Mundo por un caso pendiente. El servicio de los US Marshals confirmó a Univision Noticias que le solicitó al departamento del sheriff de Los Ángeles que está interesado en asumir la custodia de Nason Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, quien se encuentra en una cárcel desde hace poco más de un año por múltiples acusaciones de abuso sexual de menores dentro de su congregación. La petición para retener a Joaquín García ya aparece en la página del sheriff del condado de Los Ángeles, lo cual indica que el gobierno federal tiene interés en una persona, potencialmente para presentar cargos en su contra, dijo este medio a Dave Owney, portavoz de los US Marshals. El vocero explicó que detrás de dicha solicitud está el Buró Federal de Investigaciones, entre paréntesis FBI, por un caso pendiente cuyos detalles no se revelaron. Fue el FBI el que puso el pedido de retención para García, aclaró Owney. Dicha solicitud es emitida por esta agencia para prevenir la liberación anticipada de un sospechoso, ya sea porque hay una orden de arresto en su contra por un caso criminal pendiente o porque buscarían ponerlo bajo de libertad condicional o supervisada. En cualquier de los casos, se trataría del primer indicio oficial de que el Departamento de Justicia, entre paréntesis DOJ, está investigando al dirigente de la Luz del Mundo. Al momento, ni la Fiscalía Federal ni los US Marshals han dado más detalles al respecto. Los abogados de Joaquín García no respondieron los mensajes enviados por este medio pidiendo una declaración, y un portavoz del sheriff de Los Ángeles respondió: "No hacemos comentarios sobre el caso de otra agencia". Hace 6 meses, exmiembros de la Luz del Mundo dijeron a Univision Noticias que se habían reunido con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, una dependencia federal que también investiga los casos de explotación sexual internacional y de pornografía infantil, y con oficiales del Departamento de Justicia en California, interesados en escuchar sobre las denuncias contra Joaquín García. Si ustedes revisan el docket del caso en Pacer Monitor, se van a dar cuenta de que la primera entrada del 24 de julio de 2020 hace referencia a una querella por los delitos de producción y posesión de pornografía infantil autorizada por un magistrado y que fue sellada. Es por esto que en su momento el periodista Univision no pudo obtener mayor información. Noten que el número de ese caso coincide con el que aparecía junto a la orden de detención del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos de la captura anterior, lo que confirma que los cargos no son nuevos. Recordemos también que en la docuserie de A&E Secretos del Apóstol del Mal, un analista legal hizo la siguiente declaración al respecto. Yo estoy casi segura de que los federales lo acusarán. Pueden acusarlo de muchísimos crímenes, muchos de los cuales conllevan a cadena perpetua. Tengo entendido que había ilimitadas cantidades de pornografía infantil y él fue responsable, y por eso solo son 10 años mínimo. Lo interesante de trabajar con los federales es que todas sus agencias trabajan en conjunto. En determinado caso, el FBI, el IRS, el Departamento de Seguridad y el HSI se involucrarán en este caso. Hay muchos delitos federales en su contra. Tengo entendido que el FBI ya lo está investigando, así que es solo cuestión de tiempo para que vengan por él y se lo lleven bajo custodia federal. Entonces, si yo, sin ser abogada como la señora Bass, pude inferir correctamente con la muy limitada información que estaba disponible hace 3 años atrás que este caso federal ya estaba en marcha y existían diversas fuentes que hablaban de la existencia de estas investigaciones federales, ¿cómo la Luz del Mundo con sus pastores profetas y su apóstol que habla cara a cara con el Dios omnisciente del cristianismo no pudieron anticiparse a los hechos? Por último, quiero que entendamos cuál es la diferencia entre la querella que se presentó en julio de 2020 y la acusación del Gran Jurado Federal de octubre de este año. En el sistema de justicia federal, una querella y una acusación del Gran Jurado son 2 tipos diferentes de calificaciones de delitos que se pueden presentar contra un acusado. Si bien ambas son usadas para iniciar procedimientos penales, tienen distintas diferencias en términos del proceso y los requisitos legales. Una querella es una acusación formal de un fiscal o un agente de la ley de que una persona cometió un delito. Se presenta normalmente en un tribunal y describe los cargos específicos contra el acusado.
Una querella es el primer paso en el proceso penal y normalmente se usa para los delitos más graves cuando las fuerzas del orden deben hacer un arresto pronto del acusado. En el Tribunal Federal, la querella debe estar respaldada por una declaración jurada de un agente de la ley u otros testigos, la cual expone la base fáctica de los cargos. Una acusación del gran jurado, por otra parte, es una acusación formal que es emitida por un gran jurado. El gran jurado es un grupo de ciudadanos que considera la evidencia presentada por la Fiscalía y determina si existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que el acusado lo cometió. La principal diferencia entre una querella y una acusación del gran jurado es el nivel de escrutinio y la investigación que tiene lugar antes de que los cargos se presenten. Una querella normalmente está basada en el testimonio de un agente de la ley u otros testigos, mientras que la acusación del gran jurado está basada en una investigación mucho más exhaustiva y un análisis de la evidencia. Esto es debido a que el gran jurado está facultado para citar testigos y requerir pruebas y llevar a cabo su propia investigación de los hechos del caso. Asimismo, cabe destacar que, en el sistema de justicia federal, un acusado puede ser imputado tanto con una querella como una acusación del gran jurado. En tales casos, la acusación del gran jurado sustituye a la querella y al acusado se le exigirá responder por los cargos descritos en la acusación. Espero que con esto dimensionen el peso de la evidencia que existe de que Nason Joaquín probablemente sí cometió estos delitos. En el comentario fijado les dejo los enlaces a todas las fuentes citadas aquí. En mi próximo video voy a hacer una revisión exhaustiva de toda la evidencia inculpatoria que se presentó en el proceso penal estatal de California y que da cuenta de que García efectivamente produjo pornografía infantil y la tenía en su poder al momento de su arresto, y asimismo de las defensas que sus abogados esgrimieron para librarlo de los cargos. Ténganme paciencia sí, porque he tenido que releer el expediente completo para recabar los antecedentes y seleccionar todos los datos relevantes, y todavía me queda traducir los extractos de las transcripciones que voy a exponer y organizar la información. Estén atentos a las actualizaciones del proceso penal federal por este canal. Si tienen preguntas, con gusto se las responderé en los comentarios.